Y vamos a saludarle también a Víctor Pavón, doctor, economista. Tiene varios libros y por supuesto un conocimiento amplio en lo que hace a la economía y el análisis internacional. ¿Qué tal, doctor? Benito y Diego, te saludamos desde América. Muy buen día. Muy buenos días, ¿cómo están Benito, Diego? Un gusto compartir con ustedes y con la enorme audiencia. Al contrario. Igualmente. Doctor, ¿qué implicancias tendría para incluso la misma Argentina su salida de la Organización Mundial de la Salud? Bueno, en primer lugar hay que destacar que Argentina ha llevado a cabo una decisión muy correcta porque la Organización Mundial de la Salud realmente y lamentablemente ha incumplido todos los preceptos establecidos para de alguna manera coadyuvar, ayudar a la salud pública mundial. Y esto está comprobado especialmente con lo que se hizo con la pandemia y no va a tener efectos directamente sobre la Argentina porque prácticamente no existen financiamiento por parte de esa organización hacia este país. En consecuencia, yo creo que lo que está haciendo el presidente Javier Milei es muy acertado, más todavía tomando en cuenta que, y estoy totalmente también muy de acuerdo en entablarle al presidente o al director general, digamos, de la OMS, esa demanda ante la Comisión Internacional, por supuesto, de Derechos Humanos, que tienen que ver precisamente en tratar de deslindar responsabilidades. Acá se cometieron muchos problemas que fueron de alguna manera afectados finalmente en las economías de los países, especialmente subdesarrollados como somos nosotros. En consecuencia, ese parate, ese lockdown que sufrieron los países europeos y Estados Unidos, en algunas partes de los Estados Unidos, ciertamente también les afectó, pero en los países subdesarrollados emergentes fue realmente todavía. Vamos a retomar la comunicación con Víctor Pavón, analista en el ámbito económico, y también él que en varias ocasiones nos dijo, Benito, que se considera casi como un libertario, coincidiendo con la ideología que propone Milei. Sí, Víctor, a mí me extraña mucho, ¿verdad? Porque la idea inicial es que es importante estar en estas organizaciones por los convenios internacionales, por el hecho de recibir vacunas. Voy a preguntar también después si Paraguay tiene o los países tienen que seguir el mismo camino en el sentido de tener estas vacunas contra la influenza. Es bueno protegerse como una organización internacional. Entonces, no hay fundamento, según usted, para sostener, teniendo en cuenta las irregularidades de esta organización y su dependencia, que es la OPS. Lo que yo digo es que existen todos los elementos necesarios para salir de la OMS. Paraguay también debería hacer lo mismo porque sencillamente esta es una organización igual que la USAID, que fue tomada lamentablemente por personas que precisamente no están de acuerdo en cuidar a las personas, ni mental ni físicamente. Y en consecuencia, por supuesto que nosotros tenemos que establecer convenios internacionales entre los países y Paraguay de luego que los necesita. Pero no cualquier convenio y sobre todas las cosas tomando en cuenta que eso está afectando decisiones que bien nosotros podríamos llevar a cabo acá, pero también necesitamos un gobierno que realmente pueda tener la valentía, así como lo está haciendo el presidente de Argentina, en poner los puntos sobre las IES. A ver, doctor, si eventualmente Paraguay decide también, al igual que Estados Unidos, al igual que Argentina, salir de la Organización Mundial de la Salud, en tema vacuna, por ejemplo, ¿se nos puede o no complicar el acceso? No, no necesariamente, porque ocurre lo siguiente, las vacunas son el resultado ciertamente de la innovación empresarial. Eso es muy importante. Ahora, ese proceso científico que se relaciona a las etapas que tiene que tener toda vacuna, tiene que tener auditorías permanentes. Y esto es lo que no se tuvo con el tema del COVID. Esto está estudiado y lamentablemente muy pocos medios se hacen cargo de esta situación. Y en consecuencia, las etapas para que una vacuna pueda tomarse como tal, que realmente le pueda beneficiar a las personas,
tiene que tener un antecedente expresamente científico y no ideológico como se llevó a cabo con el COVID. Y en consecuencia, por supuesto, nosotros podemos acceder a esa vacuna porque hay investigaciones, hay centros de investigación que llevan a cabo, pero con total rigurosidad, todo tipo de tratamiento y por supuesto en la búsqueda de vacunas, que por supuesto tenemos que acceder, pero dentro de ese rango de lo que se llama realmente una ciencia en donde los hechos, la refutación, el ensayo y el error y las pruebas que no se llegaron a hacer con el COVID, con la famosa vacuna del COVID, lamentablemente se incumplieron y esto vino de la misma OMS, de la Organización Mundial de la Salud. Doctor, ¿cómo ve la posibilidad de crearse otro organismo paralelo, quizás un poquito chico, encabezado por Estados Unidos, Argentina y otros países que están fuera de la OMS, de manera a garantizar la provisión de vacunas y estos convenios internacionales, de manera que, por ejemplo, si Paraguay sale, esté protegido en este sentido? Por supuesto, es lo que se debería haber hecho ya hace tiempo. Mira, Benito y Diego, nosotros estamos ante una situación en que lamentablemente las propias Naciones Unidas, la mayoría de sus organismos, por no decir todos en realidad, han venido a destruir un propósito que era muy noble al comienzo, pero que después fue lamentablemente derivado hacia agencias que no son precisamente muy beneficiosas para los países. Si nosotros citamos, por ejemplo, el caso que se está dando o que se dio en este caso en Sudán, en Angola, en los países africanos, allí los testimonios son realmente, pero incluso de derivación criminal. Nosotros podemos acceder y tenemos que tener, por supuesto, cooperaciones internacionales, pero estas cooperaciones tienen que hacerse bajo el principio de la reciprocidad. En primer lugar, que haya auditorías permanentes y por sobre todas las cosas que haya lo que se denomina, ¿verdad?, una rendición de cuentas del dinero que están disponiendo estas agencias, la Organización Mundial de la Salud, la misma Naciones Unidas, etcétera, y cualquier otra agencia que fuera financiada especialmente por el dinero de los contribuyentes, tal como sucedió, por ejemplo, con la OMS, de que Estados Unidos y Argentina ahora están saliendo, y en particular también la USAID, que por supuesto tiene la misma raíz. No se puede utilizar el dinero de los contribuyentes, en este caso norteamericanos, para un sesgo ideológico que dista y que es contrario a los principios de la Constitución de los países donde se aplican esas ideas. Doctor, un gusto escucharlo. Gracias por el tiempo. Al contrario, es un gusto compartir con ustedes. Muy buenos días. Gracias, Víctor Pavón. Benito, ¿algún comentario para pasar de vuelta a otro Me llama la bloque? atención, ¿verdad? Y toda una cuestión ideológica que se está discutiendo muchísimo ahora, el papel de la OMS, los Estados Unidos que se retira, no solamente a la OMS, sino derechos humanos también. Va a crear, la Organización de Estados Unidos era la entidad protectora, se supone que era un paraguas, ¿verdad? Pero se le siempre puede también hacer estaba crítica, pero fíjate, por supuesto, algo. por encima de las críticas, se puede criticar la actuación, ¿verdad? Pero salir de una organización tan poderosa tiene que tener sus consecuencias. No Durante creo que la sea tan pandemia, ¿te fácil. acordás que también en la OMS ya había una disputa Sí. entre China y Estados Unidos? Y que de hecho ya estaba en alerta esa posible salida de Estados Unidos. Pero pareciera ser que todo está encaminado a lo que se llama una nueva orden mundial, ¿verdad? Tiene que haber un organismo Sí, protector, ¿verdad? está como encaminándose esa orden o una especie de nueva línea mundial prácticamente. Así que parte del comentario de Pavón esta mañana con nosotros.